Hola chicos, acá les tenemos una explicación un poquito más clara de lo que es la corriente eléctrica, partiendo de los parámetros fijos que son la FEM, la resistencia interna y de la resistencia. Veas aquí, acá se nos presenta el concepto de diferencia de potencial, porque hasta ahora nosotros estamos hablando de circuitos cerrados, como es el caso, pero muchas veces nos piden determinar la diferencia potencial entre dos puntos del circuito y no necesariamente del circuito completo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de diferencia de potencial, ¿no? Y recordemos que viene definido mediante la serie de funciones como campo eléctrico y fuerza eléctrica. A conocer que la fuerza eléctrica es conservativa. Luego su trabajo es nulo si vuelve al mismo punto donde salió. Esta, por ejemplo, es la extensión de la gráfica de la diferencia de potencial, del potencial en función de la longitud de la trayectoria del circuito. Veas aquí, arranca en el potencial en B, ¿no? Si se quiere arrancamos acá, pasa por la FEM, luego pasa por la resistencia interna, luego pasa por el punto A, por ese mismo punto A, y luego por la resistencia esta, porque estamos recorriendo en este sentido, en el sentido horario. En este caso resulta esta la gráfica. Veas aquí que desde el punto B hasta antes de la FEM el potencial va a ser el de B. O sea, en este trayecto, en este pedacito va a existir la diferencia, el potencial de B. Luego acá ya aparece la diferencia potencial de la fuerza electromotriz. Por eso hay un aumento en la diferencia de potencial. Acuérdense que la convención de los signos y las reglas que definimos. Si la resistencia se recorre en el sentido de la corriente, entonces menos la intensidad de corriente por la resistencia, la diferencia de potencial. ¿Y qué pasa con la FEM? Si la corriente tiene el mismo sentido, ¿no?, que la FEM, luego es positiva. Bien, ¿esto por qué estas convenciones son fundamentales? Porque a la hora de circuitos complejos ya van a aparecer series de baterías. Bien, acá continuamos con esto. Esta pendiente negativa se debe a la resistencia interna que baja el potencial. Luego tenemos el potencial en A, ¿no?, que en definitiva el potencial en A se define como el resultado de esta FEM. Y acá vuelve a bajar por la propia resistencia esta y vuelve al mismo potencial B. Por eso tienen los mismos resultados. Acá lo expresamos, veas aquí. Para determinar la diferencia de potencial que hay de A hacia B, no es lo mismo que de B hacia A. ¿En qué varía? En algunos signos. Entonces, en este caso, la diferencia potencial de A a B se define como la fuerza electromotriz, la resistencia, sobre el cociente de la resistencia más la resistencia interna. Bien, acá tenemos un problemita adicional,